Señor, disponemos este tiempo para el estudio, la comprensión de tu santa y divina palabra, Señor, para que podamos hacer, Señor, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu santa y divina palabra que es perfecta, Señor. Seas tú, Señor, por medio de tu santo y divino Espíritu, obrando en nuestros corazones, Señor, para hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amados hermanos, para su servidor siempre ha sido un tema delicado, por así decirlo, hablar sobre las cuestiones financieras y hablar de manera particular sobre lo que es el diezmo. Tanto su servidor como un amigo pastor, en alguna ocasión vino y nos visitó, el hermano Martín Brito, hemos tenido la costumbre, o yo lo he aprendido de él, de no tener recurrencia en hablar de estos temas, ya que en este contexto, en el contexto en el cual nos movemos de manera contemporánea, pues se ha malinterpretado de manera muy radical lo que es la entrega de los diezmos, lo que son las ofrendas y lo que es todas estas cosas, ya que las iglesias evangélicas, también llamadas iglesias de la prosperidad, pues han desvirtuado de manera muy grotesca todo lo que es el concepto de la buena y correcta administración, y esto se ha vuelto casi un tema para sacarles dinero a las personas por medio de herramientas ¿cómo se llama? De manipulación, principalmente por medio de promesas que les van a hacer a los demás y cuestiones así. Quisiera separarme de todas estas ideas y concentrarnos solamente en lo que es bíblico, adecuado y correcto según las Escrituras. Y otra cosa antes también de comenzar, amados hermanos, algunas personas creen que no está bien, algunas personas creen que está bien, pero yo practico, o a mí me gusta hacer algo, o no hacer algo, mejor dicho, que lo he practicado en todo el tiempo, desde los 18 años que estoy a cargo de una iglesia hasta la fecha. He hecho algo. Jamás en ningún momento he buscado quién diezma y quién no diezma de la iglesia. ¿Por qué? Porque erróneamente algunas personas, a mi criterio, yo lo digo, erróneamente algunos pastores buscan saber quién sí y quién no, y a veces hay un trato preferencial. Yo la verdad prefiero no saber absolutamente nada de ello, no me incumbe, le incumbe a usted y a Dios. Si lo hace, gloria al Señor; si no lo hace, pues gloria al Señor. Ya todos arreglaremos cuentas delante de Él por nuestra buena o mala administración, y creo a mí que no me corresponde estar al pendiente de eso. Entonces no vaya a decir, el pastor lo dice por mí, ¿no? Ahorita todo lo que voy a hablar. Entonces, aclarando eso, hermanos, y teniendo yo resguardado mi criterio, mi integridad para salir de aquí vivo, quisiera que pudiéramos concentrarnos ahora sí, de manera más precisa y correcta, a lo que es el contenido de lo que he traído para ustedes en esta ocasión. Ya hemos predicado en 3 sermones anteriores a sobre lo que es la mayordomía financiera, tanto el concepto de que Dios es el dueño de todas las cosas, como nuestro agradecimiento que debemos de presentar a Dios, como lo que es la avaricia, ¿sí? Y en este último y cuarto sermón vamos a hablar de esta serie, vamos a hablar de manera muy precisa sobre lo que es la práctica del diezmo. Todo ya lo hemos dicho en el transcurso de los 3 sermones anteriores y lo vuelvo a repetir en este cuarto. El dinero es un rival que compite constantemente con el trono que hay en nuestro corazón, el cual solamente le debe de pertenecer a Dios, pero el dinero constantemente busca desafiar esa gran autoridad de parte de Dios. ¿De qué manera? Las Escrituras nos dicen, el principio de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, ¿no? Eso nos habla de que constantemente buscamos amar más al dinero incluso que a Dios mismo. De hecho, algo que se me hace muy interesante es que para la primera nosotros entendemos las ofrendas, nosotros las entendemos como un acto de gratitud a Dios. Yo agradezco a Dios, no le pago al Señor, sería imposible e inútil. Yo le agradezco a Dios, esas son mis ofrendas, nuestra muestra de agradecimiento a Dios, ¿sí? Lógicamente no podemos ponerle un precio ni una cantidad porque pues es nuestra vida. Él nos da la vida, la salud, nos da el aliento, nos da absolutamente todo. Pues si le pagáramos a Dios, pues le quedaríamos debiendo, definitivamente. Entonces no pretendemos pagarle a Dios, pretendemos demostrar a la medida de lo posible un poco de lo mucho que Él nos ha dado, ¿sí?
Pero el diezmo, amados hermanos, sí marca un estándar de qué es lo que debemos de ofrecer al Señor. Por eso el diezmo, más que un acto de gratitud, es un acto de obediencia al Señor, de sumisión al Señor. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de ello un poco más. ¿Sabe? Curiosamente, algo que me llama mucho la atención y varios pastores también lo comentan, es este hecho interesante. Las personas que recurrentemente tratan de hablar del diezmo de manera despectiva o de manera que ya no es parte del Nuevo Testamento o de manera que ya no es parte de la práctica de la iglesia o cualquier otra cosa parecida, todos y cada uno de ellos convergen en una cosa en común: hay que dar menos del diezmo, ¿no? Pareciera ser que la práctica del diezmo no es por en sí si está bien o mal teológicamente o bíblicamente. Pareciera ser que la práctica del diezmo se busca abolir por una cosa, por una cuestión de economía, por una cuestión de dinero, por una cuestión de no quererle dar a Dios tanto. No vaya a ser que se engrandezca mucho Dios con todo el dinero que nosotros le damos, ¿no? Entonces, siendo Él el dueño del oro y de la plata y no teniendo necesidad alguna de nosotros, ni de que nosotros le rindamos a Él nada, Él nos pide en obediencia que nosotros podamos brindar la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Entonces, amados hermanos, primeramente, algo importante es ello. Cuando nosotros pensemos de una u otra manera en la cuestión de la práctica del diezmo como algo inadecuado, pensemos que si realmente lo estamos viendo como algo inadecuado por la palabra, o lo estamos viendo como algo inadecuado que sale desde nuestro corazón, que sale desde nuestra avaricia, que sale desde nuestra falta de fe de que no nos va a alcanzar. ¿De dónde sale verdaderamente el deseo, más bien el no tener el deseo de presentar nuestros diezmos al Señor? Quisiera hablar en esta hora de 4 pilares que sostienen la práctica del diezmo. ¿Sí? 4 pilares que sostienen la práctica del diezmo. La primera es una respuesta teológica y histórica, ¿no? Esto es lo que acabamos de leer prácticamente en el libro, en la carta a los Hebreos. No lo voy a citar, pero en la carta de los Hebreos nos habla sobre Cristo, en toda la carta, sobre Cristo superior a Moisés, sobre Cristo superior a los ángeles, sobre Cristo superior a todos los personajes que llega a mencionar, pero llega un momento en el cual habla de Melquisedec. Melquisedec es el mismo que se narra en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 17 al 20. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero en este pasaje nos habla de que Abraham conquistó una tierra de manera militar, hizo toda esta gran victoria de parte del Señor, pero él trajo todos los diezmos al Melquisedec. Le repito, Abraham no estaba en los tiempos de la ley. Los tiempos de la ley fueron hasta los tiempos de Moisés. Normalmente a veces pensamos en la práctica del diezmo como algo no válida porque fue a partir de la ley y que la ley fue abrogada por Cristo, no fue cumplida plena y completamente por Cristo, y ahorita hablamos de ello. Realmente la práctica del diezmo es anterior a la práctica de lo que era la ley de Dios, ¿sí? Eso nos habla de un principio de creación y de fe. De hecho, si nosotros nos fijamos, es la respuesta instintiva del hombre que reconoce que su éxito y su provisión no depende de su espada, sino del favor divino. Abraham no entregó sus diezmos a Melquisedec, no le dijo Melquisedec: si tú entregas tus diezmos vas a tener un coche nuevo. No le dijo: oye, Abraham, si tú te compras el pedacito de la cruz de Jesús, vas a tener que tal. No le prometió Melquisedec: vas a tener muchas victorias de aquí en adelante. Tampoco. No le prometió nada. Melquisedec solamente recibió los diezmos y Abraham los dio con un propósito: dar gracias a Dios por la victoria que él había dado, ¿no? Era un reconocimiento que esa victoria no era de parte suya. Y eso nos lleva a un principio fundamental: nuestros diezmos los damos en agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. No solamente trabajo, no solamente una quincena, sino que nos da la fuerza y todo lo necesario para desempeñar un trabajo y llegar al punto de recibir una compensación por nuestro trabajo, ¿sí? Abraham está agradeciendo todo lo que Dios le ha dado para poder llegar a esa victoria. De la misma forma, esto es para con nosotros. Y no solamente ello, hablando esto de la práctica antes de la ley y después de la ley, en la ley mosaica, hermanos, en la ley dada por Moisés, dado por Dios por medio de Moisés,
La práctica del diezmo era muy diferente a lo que nosotros pensamos. Realmente el pueblo de Dios daba 3 diezmos. No sé si usted lo sabía, pero el primero es el diezmo levítico, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 18, y ahí nos narra que el diezmo, una de las razones, se daban 3 diezmos. El primer diezmo, que estoy hablando, el diezmo de Levítico, se daba principalmente para aquellos que no tenían herencia y que servían a Dios plenamente. Esto no es otra cosa más que los levitas, los sacerdotes y sumo sacerdote. Ellos no tenían tierra, no tenían propiedad, no tenían posesión, y ellos solamente se dedicaban a una sola cosa: servir en el templo. No había otro oficio, de hecho no tenían que cumplir otro oficio, no tenían que hacer otra cosa más que servir en el templo al Señor. Y ese diezmo principalmente era para el sostenimiento, no para dárselo, sino el sostenimiento de la vida de los levitas, ¿sí? El segundo diezmo es el diezmo al culto. En Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 27, este diezmo era diseñado para que las familias celebraran ante Dios, enseñando que el gozo debe de estar en el centro de nuestra economía. Este diezmo en particular se daba para el sostenimiento de toda la iglesia, bueno, más bien en el Antiguo Testamento, de todo lo que era el templo, para todas las fiestas, para todas las ceremonias, para todas las cosas que tenía que organizar el templo propiamente, eran financiadas por medio de este segundo diezmo. Y había un tercer diezmo, pero los anteriores se daban una vez al mes regularmente, y el posterior, el diezmo de la misericordia. Deuteronomio 14, verso 28 al 29, cada 3 años, para que el extranjero, el huérfano y la viuda pudieran comer y fueran saciados. Cada 3 años se buscaba dar un diezmo solamente para el sostenimiento de aquellos más necesitados. Yo le pregunto, una pregunta que hace muy, muy importante, incluso el pastor Miguel Núñez: estos principios, estos mismos valores que se hacían, por las razones por las que se hacía el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿siguen vigente hoy? ¿Siguen vigente personas que trabajan para la obra del Señor dedicadamente todo su tiempo? Pues hay pastores, ¿no? Dice la palabra del Señor: no le pongas bozal al buey que trilla. No me diga así, pero lo que dice la palabra ahí da a entender es que en el sentido es que sigue habiendo ello. También pregunta: ¿sigue habiendo necesidad de que pagamos algo dentro de la iglesia? No es cierto, hermano, los climas se pagan con pura oración. No, de ninguna manera, ¿verdad? Seguimos necesitando recursos para el mantenimiento, sostenimiento y para todo lo habido y por haber que tiene que organizar la iglesia. Pero tercero, ¿sigue habiendo personas en necesidad o no? A uno van a gritar amén, gloria al Señor, porque yo estoy primeramente, ¿no? Pero sí, verdaderamente sigue habiendo esos mismos principios. Por lo mismo, y otras cosas que vamos a seguir diciendo, hablamos de que el diezmo sigue vigente. Amados hermanos, históricamente en la tradición cristiana se distingue 2 cosas de la ley del Señor. Una es la ley civil de Israel, los principios que se daban en las cuestiones legales, ¿sí? Pero también un principio moral, y prácticamente es el sostenimiento del culto. Y estas mismas prácticas, como siguen vigentes las mismas necesidades, entendemos que el principio sigue vigente. El diezmo es la continuidad de ese mismo principio que reconoce que Dios es el dueño de todo, ¿no? Entonces, amados hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior a Melquisedec, que se narra en Hebreos capítulo 7, que es lo que acabamos de leer. Si Abraham honró a un sumo sacerdote que solamente era una sombra de lo que había de venir, ¿cuánto más nosotros no debiéramos de honrar a Cristo con lo que Él nos ha llamado a mandar, lo que Él nos ha dado y nos ha llamado a darle? Diezmar no es un pago a una iglesia ni a una persona, es una confesión pública de que Cristo es nuestro Rey, nuestro soberano, el que sostiene y guarda nuestra vida y no nuestra cuenta de banco. La segunda, amados hermanos, el segundo pilar que sostiene la práctica del diezmo es la validación del corazón sobre el ritual. Pregunta: ¿abrogó Jesús el diezmo? ¿En algún momento Jesús dijo, ¿saben qué? No deben de diezmar.
No encontramos nada así en las Escrituras. Encontramos algo que sí es muy importante. Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este pasaje es muy, muy importante para ello. Amados hermanos, los fariseos estaban diezmando, eran perfectos matemáticos, eran todo, si decía la ley no matarás, decían, con que no lo mate, todo lo demás sí, pero nada más no matarlo, ¿no? Entonces los fariseos fueron, por así decirlo, muy buenos abogados para encontrarle todos los huecos legales para poder hacer conforme a lo que ellos querían, ¿sí? Y en esta mala práctica de ellos, dijeron, ok, si tenemos que diezmar, vamos a diezmar el eneldo, todo lo que eran estas especies pequeñas, menores, y ellos se jactaban y decían, yo estoy diezmando, ¿no? Pero su corazón estaba muy lejos de hacer la justicia y misericordia para con los demás. Pero Jesús les dice, ¿es necesario hacer esto? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Al diezmo, sin dejar de hacer aquello. No son cosas que o una hago y la otra no. Son cosas que se hacen a la vez, ¿sí? Jesús en ningún momento les dijo, ¿saben qué? No tienen que diezmar. Lo primero por encima de todo es la justicia y la misericordia y la fe. Lo que Jesús les está diciendo a ellos es que es necesario hacer justicia, misericordia y fe de manera muy importante, como de manera también muy importante practicar el diezmo. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice Jesús. Jesús valida la práctica del diezmo, pero le devuelve su alma por encima de ello. Mientras la ley pedía, amados hermanos, la 10ª parte, en el Nuevo Testamento, decía un maestro, me gustaba mucho cómo lo decía un maestro, nos decía, muchachos, ¿ustedes quieren diezmar como en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, o quieren dar como en el Nuevo Testamento? Y nos decían, ¿saben cuál es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo? Es que en el Antiguo Testamento se decía que se daba una 10ª parte, y en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 21, vimos a una viuda que lo dio todo. Vemos en Hechos capítulo 4 una iglesia que lo daba todo, con tal de proveer y de satisfacer las necesidades de la comunidad de lo que era la iglesia. Nos decía un maestro, ¿cómo quieren darle al Señor? ¿Como en el Antiguo Testamento una 10ª parte? ¿O quieren darle como en el Nuevo Testamento? ¿No? Y ya pues uno decía, no, pues con el diezmo está bien, ¿no? A lo mejor con eso. El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 16 verso 2, que ya lo vimos hace una semana, ese es otro versículo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardado, para que cuando yo llegue, dice el apóstol Pablo, no se recoja entonces ofrendas. Este principio es fundamental porque nos ayuda a entender algo. Pablo llama a la iglesia que de manera proporcional deben de apartar algo. Si bien realmente no le dice diezmo tal cual, encontramos que es el mismo principio del diezmo y es una herramienta pedagógica para ayudarnos a entender algo. Si bajo la ley el mínimo era el 10%, bajo la gracia donde Cristo se entregó, ¿cuánto te entregó Cristo? ¿Nada más el 10%, un pedazo? No, se entregó todo. El diezmo solamente es el punto de partida, amados hermanos. No sé si me explico. Repito, el diezmo solamente es el punto de partida de nuestra generosidad hacia Dios, ¿sí? Si nosotros queremos ser generosos al Señor, en este principio que les estoy mencionando, el mínimo que debiéramos de ofrecer al Señor, el mínimo sería nuestro diezmo. Por eso, curiosamente, de las ofrendas nunca se menciona una cantidad, porque es voluntariamente, completamente voluntario, que refleje nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, el Evangelio nos libera de la avaricia,
de un corazón que ama más a las riquezas más que a Dios. Ya no damos para evitar un castigo, sino porque hemos sido enriquecidos inescrutablemente por Cristo Jesús. En segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice su palabra: porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos, ¿no? Y ese enriquecimiento no habla de una cuestión material, habla de un gozo inefable solamente por la gracia del Señor. En eso hemos sido enriquecidos. Amados hermanos, el diezmo no es una ley que nos ata, sino es una disciplina que nos recuerda semana tras semana, quincena tras quincena o mes por mes, que Dios es nuestro Señor y no el dinero. Que lo que Dios nos ha llamado a hacer es ser obedientes y no acumular riquezas. La tercera práctica, hermanos, que nos ayuda a entender la práctica del diezmo es la disciplina para el cuidado del corazón. Me gustó también titularlo de otra forma. El diezmo es la medicina contra la idolatría. Algo que usted y yo debemos de tener muy claro. Lo decía desde el principio. En estos tiempos se han manejado todas las cuestiones de manera eclesiástica, todas las cuestiones económicas como una cuestión de chantaje, como una cuestión de inversión, como una cuestión de darle algo a Dios para yo recibir más, ¿no? Si yo le doy 10 pesos a Dios, Dios me va a dar 100, ¿sí? Y no, pero también se ha malentendido esto para hablar sobre una condenación, sobre algo negativo, sobre el diezmo, y que si usted no da el diezmo, hermano, le está robando a Dios, que si usted no está dando el diezmo, Dios se lo va a cobrar. Hermano, Dios no tiene necesidad de su diezmo, ¿sí? Y Dios no tiene necesidad de maldecirlo por el dinero que usted no da. De hecho, dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que no dan diezmo, o para los que sí dan. No, dice, para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay, ¿no? La idea de que Dios enviará una maldición a nuestro negocio, a una enfermedad, a un familiar, y que Dios nos cobrará, solamente son estrategias de manipulación antibíblicas que contradicen la obra terminada y perfecta de Cristo. Hermanos, Dios no es un cobrador de deudas, Él es un Padre amoroso. Sin embargo, lo que sí, amados hermanos, es las consecuencias de no hacer correctamente la práctica del diezmo, es caer en la idolatría. Lo ilustro. Correctamente y de manera muy emblemática, Juan Calvino dijo una frase completamente célebre y que nos describe ampliamente el corazón del hombre. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿sí? Es una fábrica de ídolos. Usted y yo constantemente queremos amar más al dinero o cualquier otra cosa por encima de Dios. Estamos desesperados por quitar a Dios de su trono y ponernos a nosotros, poner al dinero o poner a cualquier otra cosa. El diezmo, amados hermanos, es el antídoto perfecto que Dios nos pone para que cada vez que recibamos nosotros digamos: yo dependo de Dios, mi Dios es suficiente, mi vida depende del Señor, mi Dios es Dios, no el dinero. Y todas estas cosas. Por eso, amados hermanos, y lo hemos dicho bastantes veces, al pueblo de Israel en el desierto se le daba el pan de cada día. Y si ellos recolectaban más pan de lo de ese día, se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería ilustrarle al pueblo que ellos tenían que depender de Él y no del maná. Amados hermanos, cuando es la práctica del diezmo, como normalmente lo hacemos el primer domingo de cada mes y el tercer domingo de cada mes, es una demostración, es el punto en el cual nosotros le decimos al Señor: o tú eres mi Dios o tú eres otra cosa secundaria. El dinero no es neutral, hermanos. El dinero buscará esclavizar nuestra vida y de manera muy correcta y precisa, el diezmo ayudará para que nuestro corazón se someta a Dios y no al dinero.
Dice su palabra, ahora sí, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6 y 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto, amados hermanos, que erróneamente se ha malinterpretado pensando de que si yo siembro, Dios me va a dar, es realmente, habla de que el principio de la cosecha no es yo doy y Dios me da. El principio de la cosecha es que cuando yo doy con alegría y sencillez y con gozo en mi corazón, reconociendo a Dios como mi Dios y no al dinero, realmente ahí encontraré gozo, alegría, paz, contentamiento de que Dios es suficiente para mí. Pero cuando yo doy pensando, híjole, ¿y me irá a cansar? Híjole, ¿y será que Dios será suficiente? ¿Y será que Dios me va a proveer? ¿Y será que Dios me va a dar el maná de cada día, el pan de cada día? Dice ahí el que es, ¿cómo se llama? Siembra escasamente y no precisamente dinero o economía, segará escasamente, y eso habla de no de un contentamiento, sino al contrario, no de una alegría, sino de lo contrario, sino de una ansiedad y una desesperación. Como bien dice la palabra, ¿no? El que tiene dinero no se saciará de tener dinero. En otras palabras, amados hermanos, debemos de entender, es mejor que nosotros tengamos el 90% de todo lo que Dios nos ha bendecido, reconociendo que es mejor el 10% en las manos del Señor, por así decirlo, nuestro 10% en las manos del Señor, que absolutamente nada. Cuando diezmamos, estamos haciendo una declaración de independencia ante el materialismo, confesando que nuestro sustento depende de la provisión de lo alto de nuestro Dios y no del acumular riquezas. Si alguno se niega sistemáticamente a ser generosos, el problema no es cuestión de presupuesto, es cuestión de dónde está nuestro corazón. Dice su palabra Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro, nos hacemos referencia a aquello donde encontramos sustento, aquello donde encontramos felicidad y gozo, aquello que podemos decir, me pueden faltar todas las cosas menos mi tesoro. ¿Qué viene siendo nuestro tesoro? ¿El Señor o nuestra economía? Por cuarto y último, amados hermanos, el otro pilar, cuarto y último pilar, es la fidelidad al pacto comunitario. ¿Sabe? Creo yo que usted y yo lo recordamos bien. En nuestros libros de orden, ahorita voy a explicar por qué digo esto. Uno describe a un miembro en plena comunión, dice, un miembro en plena comunión es un creyente en Cristo que ha sido recibido como tal en una iglesia local para mantener una relación formal de compromiso y privilegios. En otras palabras, de manera más sencilla, quiero yo pensar, un miembro en plena comunión es un creyente en Jesucristo, aquel que tiene privilegios y responsabilidades por el compromiso que hace ante la iglesia. De hecho, yo voy a leer lo que dice, lo que se supone que se dice, o más bien se dice, cada ocasión que recibimos a un miembro en plena comunión, se dice esto. No conteste porque no se vaya a echar de cabeza después. Se les dice, hermanos, pactan con la Iglesia Nacional Presbiteriana el Divino Salvador que se conducirán según sus reglas, que se someterán gustosos a su gobierno y que acatarán su disciplina, que procurarán su paz y prosperidad. Y todos y cada uno de aquellos que son miembros en plena comunión en su momento dijeron, sí pacto. Sabía, hermanos, que en los libros de la Constitución, recuerde esto, el pacto, hermanos, no se hace ante una iglesia, ante miembros en plena comunión, pero también entendemos que lo hacemos delante de Dios, ¿sí? No es cualquier cosa, se supone. Nos comprometemos con Dios y con su iglesia, no solamente, ahorita explico otras cosas, pero principalmente a
repito, se conducirá según sus reglas, lo que son los libros de orden, que se someterán gustosos a su gobierno, lo que marcan los libros de orden, y el gobierno presbiteriano, como también lo marca ahí la palabra del Señor, y acatarán su disciplina y procurarán su paz y prosperidad. A eso se comprometió. No vaya a decir, híjole, ¿para qué hablaba? ¿No? Pero a eso nos comprometimos delante de Dios y delante de su iglesia. Uno de los deberes como miembros de iglesia, hay deberes y privilegios, ¿no? Pero uno de los deberes, entre otros, dice en el artículo 49, verso el inciso 6, ofrendar y dar su diezmo de manera voluntaria, también es voluntario, a nadie de aquí, espero, y ruego al Señor que nadie lo obliguen, y bendito Dios, porque pues no es obligatorio, no es forzoso, dice de manera voluntaria, gozosa y sistemáticamente, de acuerdo a la palabra de Dios, para el sostenimiento de la obra de Cristo y del extendimiento del Evangelio como fieles mayordomos de Dios. Incluso de manera fácil, breve y sencilla, hablando sobre los oficiales, o sea, ministro de la palabra y de los sacramentos, pastor, anciano de iglesia y diácono, sobre el pastor dice, vida ejemplar, ser ejemplo ante la ley. Sobre los ancianos dice, cumplir con mayor celo y responsabilidad los deberes de los miembros de iglesia. Entre esos deberes, entrega de sus diezmos. De hecho, de los diáconos dice, ser ejemplo de ofrendar y de diezmar sistemáticamente, enseñando y guiando a los miembros de la iglesia local en su privilegio de ofrendar, liberal y diezmar sistemáticamente de manera generosa. En otras palabras, hermano, o a lo que quiero llegar, todos, desde el miembro de iglesia como cualquier cargo, somos llamados a diezmar. De hecho, si lo han visto, y nada más una vez se mencionó, pero yo lo vuelvo a mencionar, yo no diezmo aquí a la iglesia porque a mí, por parte del presbiterio, se me fue dada la encomienda, a mí y a todos los pastores del presbiterio, de diezmar al presbiterio. De hecho, cuando nosotros diezmamos, la iglesia diezma también al presbiterio, ¿sí? El diezmo no se queda aquí, la 10ª parte, la misma práctica que usted y yo hacemos, también la hacemos como iglesia de manera general a lo que es el presbiterio, que es la unión de varias iglesias, de 5 iglesias o más, ¿no? ¿A qué voy con ello, amados hermanos? Todos estamos bajo la encomienda de entregar nuestros diezmos al Señor. Todos estamos buscando cumplir ese pacto delante del Señor. De hecho, llevando a eso a una conclusión y de manera breve o tratando de ser rápido, algunos mitos y realidades por los cuales a veces nos cuesta diezmar. Algunos dicen el diezmo solo era una práctica del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Nosotros acabamos de ver que eso es antes de la ley y es un principio eterno. Otros dicen, bajo la gracia no hay porcentaje, cada quien da lo que quiere dar, ¿no? En la gracia, lo que realmente es, la verdad es, la gracia no baja el estándar, lo eleva. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se daba el 10% y nosotros vemos en Cristo dándose todo por amor a su iglesia. El diezmo es apenas el punto de partida de nuestra gratitud. Algunos dicen, Jesús nunca mandó a diezmar. Ya decíamos que en Mateo 23:23 dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Algunos otros dicen, no doy mi diezmo porque no estoy de acuerdo con lo que se usan los recursos. Amados hermanos, no hay cláusulas apartadas para practicar o no el diezmo. La práctica del diezmo es reconocimiento que Dios es suficiente. Nosotros daremos cuentas a Dios por ello. Los líderes, si hacen bien o hacen mal, ellos darán cuentas a Dios también. Daremos cuentas a Dios si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Usted y yo, desde nuestro lugar, busquemos cumplir, no ante ellos, ni ante los líderes, ni ante una iglesia, sino ante Dios, nuestro único deber. Algunos otros dicen, prefiero dar mis diezmos directamente a una persona en necesidad. El diezmo bíblico es uno que se entrega en la iglesia local para el orden y sostenimiento del cuerpo de Cristo, su iglesia y los necesitados por medio de su iglesia.
Algunos otros dicen, no daré mi diezmo como protesta para cambiar algo de la iglesia. Al retener, no estamos efectuando un mal, hermanos, hacia la iglesia, no la está castigando, solamente se está castigando usted, diciéndole a Dios, mi dinero es mi Dios y no tú. O es una estrategia de manipulación para castigar a otros. Otros dicen, no puedo diezmar porque no tengo muchas deudas. Curiosamente, la crisis financiera se enfrenta por una cuestión de orden de prioridades. Poner a Dios primero es el primer paso para tener sanas finanzas. Otros dicen, daré cuando gane más y ahora gano muy poco. Nosotros lo vemos perfectamente con la viuda que no teniendo nada, dio todo lo que tenía. La fidelidad no depende de la cantidad, hermanos, sino del corazón. ¿Sabe? Hay iglesias que les enseñan a los niños, bueno, más que iglesias, hay padres que les enseñan a los niños, yo te doy esto, pero tú tienes que diezmar. ¿Por qué? Para que el día de mañana, cuando llegue su salario, él diga, yo ya tengo la práctica, yo ya tengo el conocimiento, yo ya sé lo que tengo que hacer, tengo que entregar al Señor lo que es de Él. El diezmo, hermano, repito, es la medicina para un corazón que confíe más en el Señor que en nuestra cuenta bancaria. No diezmamos para que Dios nos bendiga, de ninguna manera. Diezmamos porque ya hemos sido bendecidos por Dios. No es un impuesto al ingreso, es una inversión en el reino y una declaración de libertad. Mi Dios es más grande que todos mis recursos. Mi Dios es más grande que todos mis recursos. Amados hermanos, como creyentes diezmamos no porque la ley nos obligue, sino por la gratitud y el gozo de saber que Cristo lo dio todo por nosotros, nos es suficiente para que nosotros demos la 10ª parte y el agradecimiento a Dios en nuestras ofrendas por todo lo bueno que Él nos ha dado. Con esto termino, amados hermanos. Les invito a todos mis amados hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, que examinemos nuestras finanzas y veamos en nuestra forma de administrar nuestros recursos, veamos quién es nuestro Dios, a quién servimos, a quién rendimos nuestra vida. Según nuestra economía, ¿quién es nuestro Dios? ¿Refleja nuestro presupuesto que Dios es el dueño de todo y cada uno de los rincones de todo el universo? ¿O que tenemos miedo de que Él nos fuera a sustentar el día de mañana? Si está alguien aquí sin Cristo, déjame decirte algo. Dios no busca nuestro dinero, y lo hemos dicho en todos y en cada uno de esos sermones. El evangelio no es una transición donde usted da algo para recibir algo. El evangelio es la noticia de que Dios ya dio todo por el rescate de nuestra vida. Eso es el evangelio, no es yo doy para ser salvo, yo doy para que Dios me dé. El evangelio es yo doy porque Él lo dio todo por mí. Todo absolutamente lo dio por mí. Usted no necesita empezar a diezmar para ser aceptado por Dios, usted necesita a Cristo para ser salvo de todos sus pecados y consecuencias. El mayor regalo que puede recibir hoy no es la prosperidad material, económica, no es que yo le diga aquí a usted, si usted diezma, yo le voy a prometer una casa más grande que toda la iglesia. No, la mayor privilegio, la mayor bendición, el mayor regalo es conocer a Cristo como Señor y como Salvador, aquel que lo dio todo por nosotros. Una vez que usted lo tenga, que tenga la perla de gran precio, entenderá cuál es su mayor tesoro. Me gustó mucho cómo lo decía una hermana. Cuando nosotros evangelizamos, decía una hermana, a veces decimos a las personas, haga una oración para reconocer que Cristo es su Señor. Esa hermana propuso algo que me encantó y que se me hace completamente bíblico y adecuado a comparación de lo otro. Y decía,
¿Quiere saber que usted es salvo? Cuando usted esté dispuesto a darlo todo, todo en este mundo pasa a segundo término y Dios es lo más importante. Cristo es la perla de gran precio, por lo cual usted estaría dispuesto a dejarlo todo atrás con tal de Él. Ahí es salvo. Antes no. Y eso lo concuerdo con otro predicador que decía, cuando yo le predico el evangelio a alguien y ese alguien me dice, híjole, pero ¿qué tengo que dejar? Tengo que dejar mis prácticas, mi vida como la vivo, mis prácticas pecaminosas, tengo que dejar eso, tengo que dejar de escuchar una música por otra, tengo que hacer esto por otro. Y decía ese predicador, no ha entendido ni principio y ni final ni nada de lo que es el evangelio, porque cuando alguien entiende el evangelio, dice, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por causa de Cristo. Cristo se vuelve la perla de gran precio, por lo cual estamos dispuestos a darlo todo. Hermanos, si nosotros queremos diezmar, lo que tenemos que hacer, como bíblicamente se debe de hacer, es ver a Cristo. No es otra cosa, lo hemos dicho incansablemente. Para ser generosos tenemos que ver a Cristo, para dar nuestros diezmos tenemos que ver a Cristo, para reconocer que Dios es el dueño de todo tenemos que ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo perfecto que se dio todo por pecadores como usted y como yo. Y ahí encontraremos la verdadera generosidad y ahí encontraremos la verdadera obediencia de parte nuestra. Yo les invito, amados hermanos, a que en esta hora nos pongamos de pie y oremos al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora, Señor, rogamos, tú conoces el corazón de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tú sí sabes, Señor, si diezmamos o no diezmamos, incluso por encima de ello, si diezmamos correctamente, con un corazón alegre, contento, agradecido, Señor, sabiendo que tú eres suficiente, o por pura práctica y costumbre. Que en esta hora, bendito Dios, seas tú, Señor, evaluando nuestros corazones, Señor, trayendo paz a nuestro corazón, si hemos hecho lo adecuado, pero si no, Señor, sea tu santo y divino Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Señor, pero también ayudándonos a entender que en ti hay amor, hay perdón, hay gracia, Señor, para que vengamos ahora delante de ti, Señor, a comprometernos nuevamente contigo, Señor, por encima de todo, de que tú seas nuestro Dios y no nuestro bolsillo, no nuestra economía, no nuestra quincena, sino que tú seas nuestro Dios único, suficiente y poderoso para guardar, sostener y cuidar nuestra vida hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a tener el perfecto agradecimiento para ser obedientes ante ti, Señor, obedientes a tu mandato. Y si hubiera alguien aquí sin Cristo, Señor, te rogamos que en esta hora, Señor, pueda entender lo más importante. El dinero, Señor, no es lo que tú buscas de nosotros. Lo que tú buscas es un corazón alegre, sometido y contento, Señor, de que tú eres nuestro buen Dios, fiel Señor y Salvador, nuestro buen y fiel pastor. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén.